DORA es un acrónimo en inglés, ¿no? Es Digital Operational Resilience Act, ¿no? Que es un acto, una regulación que está relacionado precisamente con la resiliencia operativa digital, ¿no? Salió en la Comunidad Europea y está enfocada hacia el sector financiero. Mi punto de vista, o sea, mi humilde punto de vista es que en América Latina, o sea, la resiliencia operativa digital, pues apenas está saliendo del cascarón, ¿no? Porque al final del día, pues, la resiliencia es eso, seguir entregando valor, incluso cuando el viento no sopla a tu favor. A ver, en sus organizaciones ya empieza a sonar la palabra resiliencia o sigue siendo el primo lejano de continuidad de negocio. Es como tener un botiquín en el sótano y la emergencia en el quinto piso, ¿no? O sea, integrar la resiliencia a la estrategia convierte un dolor de cabeza en una ventaja competitiva. O sea, la responsabilidad no se terceriza. O sea, a lo mejor el riesgo dice, ay, lo transfiero, ¿no? O lo comparto. No, no, pero la responsabilidad no se terceriza. Hola a todos, bienvenidos al nuevo episodio del podcast de Pirani sobre gestión de riesgos. Como siempre, hablamos de historias, personajes, regulaciones, lo último en gestión de riesgos para que en la TAM estemos más preparados y conozcamos más de esos actores que nos ayudan a bajar o la regulación o las buenas prácticas o historias inspiradoras en gestión de riesgos. Y hoy tenemos un invitado de lujo desde México, Julián Zamora. Julián Zamora tiene más de 25 años de experiencia en sectores como financiero, energético y bursátil. Ha liderado equipos estratégicos y proyectos críticos de continuidad de negocio, seguridad de la información y transformación digital. Actualmente trabaja en una de las instituciones financieras más importantes de la región, donde lidera iniciativas para mitigar riesgos tecnológicos y operativos. Además, es docente y coordinador académico en programas de ciberseguridad en universidades reconocidas y ha sido ponente en múltiples congresos y publicaciones especializadas. Su enfoque combina visión estratégica, conocimiento normativo profundo y una capacidad probada para traducir los marcos de control en acciones que fortalecen la resiliencia digital de las organizaciones. Hola Julián, bienvenido al podcast Yapirani, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Y pues de entrada, gracias por la invitación. Y es un honor estar con ustedes. No, un honor conversar con alguien con tu trayectoria y tu conocimiento. Y vamos a hablar hoy, entre otras cosas, pero creo que el hilo conductor y el tema sería resiliencia operativa digital, ¿cierto? Vale, vale. Entonces, Julián, contanos qué es resiliencia operativa digital. Pues mira, la resiliencia operativa digital se puede entender en diferentes ámbitos, ¿no? Pero si lo hablamos en el ámbito empresarial, es estar preparado para cualquier evento disruptivo, ¿no? Que pudiera poner en riesgo tu operación. Ahora, no es nada más el tema de la operación, sino, oye, cómo esa operación, al final del día, pues está soportando tu servicios a clientes, a otras compañías. Entonces, la intención es no nada más que sobre temas críticos lo vital, sino en todo aquello que le pueda doler a esa persona o a otra compañía a la que le estás tú brindando el servicio, pues se lo pueda seguir brindando, ¿no? A pesar de las circunstancias. Y ya no estamos hablando nada más de un tema tecnológico, ¿no? También estamos hablando de temas que pudieran estar relacionados inclusive con un mal tuitazo, ¿no? O sea, alguien lanza un tuitazo de, oye, qué mal me están dando el servicio, y no es que tengas que activar un BCP o un plan de continuidad, sino, oye, cómo a través de mis equipos de comunicación, pues mitigo ese riesgo de reputación, ¿no? Entonces, o sea, la resiliencia operativa digital tiene un ámbito mucho más amplio que la continuidad de negocio, por ejemplo. Eso te iba a preguntar, que entonces, ¿cuál es la diferencia con los planes de continuidad de negocio? Entiendo que es más amplio y es lo que vamos a elaborar un poco en la conversación, ¿cierto? Claro, claro. Entonces, desde tu perspectiva, ¿cómo ha cambiado la forma en que las organizaciones latinoamericanas entienden la resiliencia operativa? Mira, mi punto de vista, o sea, mi humilde punto de vista es que en América Latina, o sea, la resiliencia operativa digital, pues apenas está saliendo del cascarón. O sea, yo creo que para muchos todavía suena como a charla TED, ¿no? Excepto para aquellas instituciones financieras que tienen alguna matriz en Europa, ¿no? Ahí sí, Dora ya se escucha, pues más que la cafetera de tu oficina, ¿no? Entonces, en estas entidades ya empieza a permear ese chip de, oye, no basta con reaccionar bien, hay que seguir operando como si nada hubiera pasado. Porque claro, o sea, el cliente no entiende de incidentes, ¿no? Entiende que la app no carga, que las transferencias no pasan y la confianza, pues muchas veces se pierde más rápido que la Wi-Fi en un elevador, ¿no?
Entonces, bueno, lo bueno es que poco a poco esa cultura puede empezar a permear hacia acá. Y eso nos va a empujar a profesionalizar este tema, ¿no? A ganar credibilidad en el sector, dependiendo del sector en el que se desempeñe la gente o las empresas. Adicionalmente, pues muchos de estos temas son regulatorios, entonces también nos va a ayudar a posicionarnos con el regulador como actores serios y no improvisados. Entonces yo creo que estamos en ese momento, así medio clave, donde podemos dejar de ser reactivos, o sea, de oye, se cayó y hay que ver cómo le vamos a hacer, a empezar a ser resilientes, ¿no? Y eso pues no es deseable, sino ya es urgente. Y yo aquí pues, te replanteo, ¿no? O lanzo la pregunta hacia nuestro público, ¿no? Oye, a ver, ¿en sus organizaciones ya empieza a sonar la palabra resiliencia o sigue siendo el primo lejano de continuidad de negocio, ¿no? Que es lo que, como habíamos empezado a platicar. Julián, mencionaste una palabra, una sigla que no sé si todos los oyentes conozcan, que es DORA. Dora. Dora es un acrónimo en inglés, ¿no? Es Digital Operational Resilience Act, ¿no? Que es un acto, una regulación que está relacionado precisamente con la resiliencia operativa digital, ¿no? Salió en la Comunidad Europea y está enfocada hacia el sector financiero, ¿no? Entonces todos tienen así como cada país tiene su regulación y te dice, oye, en las instituciones financieras tienes que hacer esto, en materia en diferentes temas, ¿no? En temas financieros, de continuidad, de tecnología, de ciberseguridad. DORA, pues está relacionado con todo el tema de resiliencia operativa digital. Ok. No, estoy tratando de diferenciar un poquito los dos conceptos. Tú me corriges que eres el experto. Yo entiendo que el tema de continuidad de negocio tiene una perspectiva más defensiva, de protección, y entiendo que resiliencia por el mismo significado de resiliencia es un poco más proactiva no es quedarse en la defensa y en la protección, sino en el avance y el crecimiento. ¿Es por ahí o no? ¿O estoy completamente perdido? Mira, fíjate, es bien interesante. O sea, si tomamos el tema de continuidad de negocio y resiliencia operativa digital, o sea, nos podemos ir a basar en estándares, ¿no? Que es, digamos, lo que luego regula un poquito el mercado o a las organizaciones. La 22301 un sistema de gestión, es como establecer un sistema de gestión de continuidad de negocio. Y ahí y las buenas prácticas te dicen, oye, primero identifica tus procesos críticos, ¿no? Haz un análisis de impacto al negocio y haz un análisis de riesgo, pero te enfocas solo en los procesos críticos de negocio. Y normalmente es reactivo, como bien lo señalas, oye, se cae esto, o sea, y hablas de RTOs y RPOs, que son tiempos, oye, ¿cuánto tiempo me va a tomar recuperarme de este proceso? ¿O cuánta información puedo perder de este proceso? Entonces, oye, se cayó, oye, estás cumpliendo estás llegando a esos tiempos que tu organización definió. Ah, pues entonces normalmente levanta una copia de tu centro de datos o de tu base de datos y levanta los servicios. Pero se va sobre procesos y servicios críticos. El tema de la resiliencia es mucho más amplio, o sea, digamos que continuidad de negocio queda embebido dentro de la resiliencia operativa digital. De tal manera que, oye, sí es digamos, como una base, pero también necesitas tener otros elementos y que no necesariamente son tecnológicos. Te comentaba el tema de ruido en redes sociales, por ejemplo, ¿no? Pero también, oye, ¿qué pasa con aquellos procesos y servicios que a lo mejor tú como negocio tienes identificado como críticos, pero que realmente lo crítico quien lo define es el cliente, ¿no? Que dice, oye, a mí esta funcionalidad de tu aplicación, esta funcionalidad de tu servicio, que a lo mejor tú no lo ves como crítico, para mí es importante porque con eso, pues yo vivo, ¿no? Y sabemos que en esta época de transformación digital, pues prácticamente todas las instituciones, y no nada más las financieras, tratan de personalizar los servicios, ¿no? O sea, ya no son servicios así masivos, sino es, oye, le vamos a dar A, este le vamos a dar B, este le vamos a dar C, ¿no? Y lo vas como customizando. ¿Qué ocurre si dices, oye, pues yo nada más establezco la base de lo que es crítico, oye, ¿qué pasó con toda esa funcionalidad? Entonces ya estás afectando directamente al cliente, ¿no? Entonces, digo, la resiliencia va un poquito más allá, ¿no? Y es más un tema proactivo, es un tema más de, oye, o sea, donde tiene si continuando de negocio tenía que estar el negocio de dictar, en resiliencia operativa, pues es el cliente y el negocio. Ya. Bueno, entonces para ir profundizando en el tema, ¿por qué es tan importante que la resiliencia digital esté integrada desde la estrategia y no solo desde el área técnica? Claro.
Mira, es buenísima la pregunta, ¿no? Porque, mira, si la resiliencia solo vive en sistemas, es como tener un botiquín en el sótano y la emergencia en el quinto piso, ¿no? O sea, integrar, o sea, integrar la resiliencia a la estrategia convierte un dolor de cabeza en una ventaja competitiva, ¿no? Sobre todo cuando el liderazgo entiende que un fallo tecnológico puede ser un punto de quiebre o una oportunidad para demostrar fortaleza, entonces ahí cambia el juego, ¿no? Para la organización. Y luego normalmente hay muchas instituciones que son reguladas es cuando coincide, ¿no? O sea, esto ya no es solo un tema técnico, o sea, la misma regulación te dice, oye, es parte del, tiene que ser parte del corazón del negocio, ¿no? Porque es cuidar al cliente cuanto más lo necesitas. Y luego también es este tema de, o sea, sacándolo del tema tecnológico y metiéndolo al tema estratégico, pues no es solo hacer bien las cosas, sino también lo comunicas mejor, ¿no? Porque también, o sea, das a entender que la organización en sí está integrada desde la cabeza. Y esto, bueno, pues a nivel regulación, y hablo mucho del tema regulación por el sector en el que yo me desempeño, pues lo que hace es generar mayor confianza, ¿no? Porque al regulador, al gobierno, lo que le interesa es, pues, quién pueda demostrar una mayor madurez operativa. Y eso, pues, al final del día, también se ve en un beneficio para el cliente, porque ¿con quién se va a quedar el cliente, no? Pues con quien le falla menos o que no le falle en los momentos clave. ¿No? Porque al final del día, pues la resiliencia es eso, ¿no? Seguir entregando valor, incluso cuando el viento no sopla a tu favor. Genial, me encanta esa frase. Seguir entregando valor cuando el viento no sopla a tu favor. Oh, pues ya, creo que tenemos frase para la descripción. Bueno, eh, Julián, también te entiendo que DORA es un marco regulatorio que entiendo nació en Europa, pero que todavía no ha llegado a Latinoamérica, que hay empresas que a lo mejor ya lo están incorporando en la conversación Ujú. porque a lo mejor su casa matriz está en Europa o porque tienen clientes en Europa que se lo están exigiendo, pero ¿crees que en algún momento esta regulación va a llegar a la región? Mira, yo creo que se va a tropicalizar. O sea, normalmente ¿qué pasó, por ejemplo, si nos vamos un poquito a la historia de la 27001, ¿no? Era la 7799, ¿no? Ya 17799, ¿no? Después, y así. Y eso era un British Standard, un estándar británico, ¿no? Y después ya se empezó a normalizar y ya pero oye, esta es como la mejor práctica en materia primero de seguridad de la información. Yo creo que, y muchas compañías le vieron función, ¿no? A este estándar. Pero yo creo que Condora, que es una regulación, o sea, y que ya se enfoca en muchos temas, porque o sea, no nada más el tema de resiliencia, así como, hay que estar preparado, sino ya te va diciendo, oye, hay que tener cuidado con la tercerización de servicios, con tus servicios en la nube, con la gestión de riesgos, con el tema de ciberseguridad, con el tema de las caídas, etcétera. Entonces, yo creo que esas buenas prácticas se van a adoptar, ¿no? Yo creo que digo, en muchos reguladores seguramente ya están poniendo foco, al menos en México sé que está ocurriendo, y es no nada más un copiar y pegar, ¿no? Sino, oye, ¿cómo lo traducimos al contexto latino? Donde, oye, a lo mejor la exigencia es muy similar, pero la realidad operativa es diferente, ¿no? O sea, en Europa están buscando que ya no haya billetes, ¿no? Y que ya no haya sucursales, sino que todo sea digital. En América Latina eso todavía le falta un rato porque a la gente está acostumbrada, pues, a utilizar billetes, ¿no? Pero ¿y de dónde sacas el billete? Pues de la sucursal, ¿no? Del cajero. Ahí todavía la economía, pues, es muy, o sea, tienes que sentir el dinero. Entonces, No, eso obviamente te lleva a traducir, a tratar de traducir esa norma a la realidad, ¿no? O sea, insisto, no es, hay que interpretar, hay que adaptar, hay que tropicalizar, pero sobre todo hay que hacerlo o sea, habrá que hacerlo con un sentido de propósito, o sea, no solo por cumplir, o sea, no solo, oye, haz la regulación, sino, oye, hay que definirla, ¿no? Para construir organizaciones sólidas, ¿no? Y que además protejan al cliente y le den certeza, ¿no? Entonces yo creo que viene una evolución. ya. Y conectándolo con lo que mencionabas antes, no es solamente prepararse para cumplir un requisito regulatorio, sino es estar más preparado para entregar valor. Exacto. Es interesante verlo desde esa perspectiva, pero entonces, siguiendo esa línea, muchos aún ven la continuidad de negocio como documentos en un cajón. Eh, ¿Qué ha sido clave para activar una verdadera cultura de preparación frente a crisis tecnológicas? ¿Qué crees? ¿Sabes qué? Yo creo que en América Latina, o sea, apenas estamos abriendo ese cajón, ¿no? Ese del tema de la cultura de la preparación. O sea, normalmente, o lo que me ha tocado ver en algunas organizaciones, es que la continuidad de negocio
todavía se percibe en muchos lados como, oye, ese pendiente de cumplimiento, ¿no? Oye, es que nos falta, o sea, hay que cumplirlo, ¿no? Hay que, a ver, hay que sacar el checklist, ¿no? Y la gente se preocupa pues cada año, ¿no? Cuando viene la auditoría. Y luego, una vez, o sea, ya que dice, bueno, ya actualízalo, no sé qué, tienes tu plan bien bonito en este PowerPoint o lo que sea, y lo terminas guardando junto al plan de evacuación, ¿no? De la organización en caso de una contingencia civil, y junto, también junto al lado del instructivo del horno de microondas, ¿no? O sea, entonces, o sea, hasta que el siguiente año lo vuelves a desempolvar. Ahora, yo creo que si queremos hablar de resiliencia operativa digital, o sea, primero, no podemos saltar de 0 a 100, ¿no? O sea, de no tener continuidad a resiliencia, ¿no? Entonces, el paso lógico y necesario es tomarse primero en serio los planes de continuidad. Pero en serio, ¿no? O sea, no solo tenerlos firmados, sino probados, entendidos y sufridos por todos. Entonces, yo aquí, oye, ¿cómo le podemos hacer para activar esa cultura de la preparación? Bueno, primero hay que sacar ese plan de ese cajón, ¿no? O sea, desempolvarlo y hay que meterlo a un simulador. O sea, no nada de checklist, nada de, oye, de checklist de escritorio, a ver si cumplo, no, sino, oye, hay que hacer y vivir simulacros que se sientan, que nos incomoden un poquito y que además nos enseñen más que el manual, ¿no? Luego, ese plan hay que conectarlo con el cliente, ¿no? Porque cada paso debe tener un nombre y un apellido. Oye, esto es para que doña Lupita pueda cobrar su pensión sin dramas. Esta funcionalidad es para que Juan pague su crédito sin bloquearse, ¿no? Entonces, o sea, es importante esa conexión entre el plan y el cliente. Y luego ya, después podemos dar ese salto hacia la resiliencia operativa digital, porque es ahí donde ya dejamos de planear cómo recuperarnos y comenzamos a diseñar para resistir, adaptarnos y continuar, ¿no? Esa es una evolución natural, ¿no? Y eso pues ya implica en diseño tecnológico, gobernanza, agile o respuesta ágil, proveedores, ciberseguridad, comunicaciones. Bueno, en otras palabras, pues la resiliencia no reemplaza la continuidad, o sea, la perfecciona, que era lo que, como habíamos más o menos comenzado a trabajar, ¿no? A platicar. Y este cambio de mentalidad, pues no solo mejora la experiencia del cliente, sino que también me envía un mensaje contundente al regulador y al ecosistema. Estamos evolucionando y no reaccionando. Julián, mencionaste un concepto muy importante que creo que todas las organizaciones no tienen la disciplina de hacerlo, es justamente para pasar del documento en un cajón, en una anaquela, a la acción, son los simulacros. De alguna manera estamos acostumbrados y no al 100% a hacer simulacros de temas más civiles, también lo mencionaste, que el simulacro de evacuación por incendio, por terremoto, pero ¿nos puedes dar un ejemplo de un simulacro de algo, no sé, tecnológico o otro frente que no sea ese? Claro. Te cae un ransomware a tu organización. ¿Qué vas a hacer? ¿No? O sea, porque además no avisan. O sea, todavía en algunos países como en México, un temblor, pues, digo, cuando funciona la alarma sísmica, tienes 1 minuto, ¿no? Para reaccionar. ¿No? Entonces, ya sabes, la gente se replega ¿no? A las a zonas seguras, etcétera. Un ransomware no te avisa, o sea, de repente, o sea, ya te cayó, ¿no? Y si eso y ese sería un escenario de ciberresiliencia. Entonces ahí sí, oye, ¿qué vas a hacer? Oye, el típico, oye, pues desconecta todos los cables, ¿no? Apaga todos los servidores. ¿Y eso qué significa? Oye, pues que dejas de prestar servicio, ¿no? Entonces, ese tipo de simulacros es importante porque, y normalmente siempre se lo dejan al cuate que repara las computadoras y, oye, pues corrígelo. Oye, no. Oye, ¿qué respuesta va a dar tu organización? Supimos que durante la pandemia pues, hubo organizaciones que se vieron inmersas en ataques de ransomware, ¿no? Mapfre fue uno de ellos, una empresa de seguros allá en España, y se quedó sin servicio, ¿no? Aquí en México, no voy a decir el nombre de instituciones, pero ha ocurrido lo mismo en instituciones financieras que cayó un ransomware y pues, o sea, y se quedan sin servicio algunos días, ¿no? Entonces, y obviamente eso, déjate del plan de incidentes, o sea, ni siquiera no tienen un plan una simulación sobre esto, ¿no? Porque seguramente si lo hubieran tenido, hubieran sabido de manera rápida cómo actuar. ¿No? Entonces, esos serían algunos ejemplos, técnicos, ¿no? Pero, ¿y cómo es el simulacro? O sea, un día los colaboradores llegan a la empresa y les sale una pantalla diciendo que tienen un virus o que están bloqueados o cómo funciona ese simulacro. Mira, hay diferentes ejercicios, ¿no? Los ejercicios tabletop, o sea, sí es mucho eso. Y ese sí es, hace mucho de checklist. Oye, a ver,
está la situación, es como para aquellos que todavía nos tocó jugar juegos de mesa como Dungeons and Dragons, donde planteaba situaciones, decías, con con tres te cayó un ransomware, ¿no? Entonces de repente, ¿y qué haces, no? Es que si cae un 5 sí tengo mi, mi herramienta anti-ransomware, pero si cae un uno no tengo nada, ¿no? Entonces, bueno, es un poquito de ese estilo, ¿no? Ya, Entonces, o sea, lo puedes hacer de esa manera, oye, tabletop, o sea, y puedes, en ese mismo escenario, o sea, puedes pedir que un tercero te lo plantee, o sea, para que tú, o sea, porque si tú sabes, dices, y aquí, hasta aquí detenemos porque aquí ya tenemos la respuesta, ¿no? O sea, hasta aquí llegamos porque aquí ya sabemos que nuestras herramientas van a detener todo, ¿no? Oye, a ver qué pasa si tienes movimientos laterales, si te infecta la base, si cifra la base de datos, si te cifra tus servidores de archivos. Oye, ¿tienes esos respaldos? O sea, ¿de cuándo es el último momento que tienes ese respaldo? Oye, ¿qué pasa si te cae en el directorio activo? O sea, si te cae en el directorio activo, o sea, pues adiós, ¿no? Oye, entonces seguramente tendrás que establecer otra granja otro dominio con otra granja de servidores que sea independiente. Y entonces tienes que ir migrando a los equipos. Entonces todo eso, pues lo vas simulando, ¿no? E involucras pues, obviamente la alta dirección, al equipo de comunicaciones, y cuáles serían los mensajes que vas a transmitir tanto afuera para adentro, al equipo tecnológico, al equipo o sea, porque uno es el equipo de contención y otro el de recuperación, ¿no? El de que contiene, oye, pues, a ver, pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Y el otro tiene que ir armando, ¿no? A la par, ¿no? La nueva infraestructura si fuera necesario. Entonces, más o menos si lo vas y vas, digo, lo puedes hacer pues, tan real como tu organización tenga el presupuesto, ¿no? claro. Venía hablando de los presupuestos de las organizaciones, también me genera la pregunta de qué retos específicos ves en la región LATAM para implementar marcos de resiliencia digital, como lo exige DORA, o incluso la ISO 22301. Bueno, primero, o sea, el primero es un reto cultural. El Ah, famoso, aquí eso no pasa. Sí, 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 o sea, es que, o sea, he visto yo muchas organizaciones, donde dicen, pues, si eso nunca nos ha pasado, ¿no? Entonces, o sea, como que asumen que ese es como su protección, ¿no? Si nunca nos ha pasado, nunca nos va a pasar. Entonces, ese es lo primero. Y lo segundo, sí es el presupuesto, ¿no? Porque a veces, pues, solo alcanza para el café, ¿no? Y si acaso para el azúcar, ¿no? Pero bueno, o sea, este tema de generar la conciencia, oye, eso sí te puede ocurrir y después pues, invertir, ¿no? O sea, porque al final no es un gasto, es una inversión. Ahora, otro de los grandes retos que tenemos en América Latina es, oye, ¿cómo traducir esas normas que normalmente vienen de otros contextos, a lo mejor más organizados y con más procesos, ¿no? O sea, que tienen pues ya cierta madurez hacia el contexto latino, ¿no? Que acá somos un poquito más, pues nos gusta la fiesta y eso, y a veces como que sentimos que la improvisación le da sabor a la vida, ¿no? Pero en las organizaciones, o sea, no necesariamente. Entonces, sabemos, digo, que ahí la realidad operativa es diferente y la exigencia que tenemos por los clientes, pues puede ser muy similar, ¿no? Entonces, ahí yo creo que, digo, para mí esos son los grandes retos y digo, mucho tiene que ver con el cambio cultural, ¿no? O sea, cómo apoyamos en ese cambio cultural desde la dirección. No, porque digo, son los primeros que dicen, o sea, no, bueno, en el mundo de la ciberseguridad, te das cuenta que el director general normalmente es el que más comparte sus cuentas y sus contraseñas, ¿no? Y primero con la asistente, ¿no? Y dices, no, pues no pasa nada, ¿no? O sea, porque necesito que ella tenga acceso a todo, ¿no? Entonces, y los ciberdelincuentes lo saben, y entonces a raíz de eso, pues ya hay una serie de ataques, ¿no? Sobre los altos perfiles hacia la gente de más bajo perfil. Entonces, pues si no tenemos conciencia en ello, pues ¿cómo le podemos pedir, o sea, cómo como organización, pues podemos pedir que nos fijemos en la resiliencia operativa digital, ¿no? Entonces, digo, este tema cultural es importante. me gusta mucho como me bajaste a la tierra. Yo tenía la idea de que era más retos de presupuesto y tienes toda la razón. Es más un reto cultural. Genial. Ujú. Bueno, entonces, en esa línea, en un ecosistema donde la tercerización y los servicios cloud son inevitables, ¿cómo deben abordarse los riesgos de terceros desde la resiliencia digital? Son buenos, ¿eh? O sea, ahí sí la verdad es con lupas, con contratos, con monitoreo, con un plan A, B, C y D, o sea, porque, o sea, puedes tener todo en la nube, pero si la nube se cae, y eso, digo,
nos ha ocurrido, ¿no? De repente, oye, que Spotify dejó de funcionar, que el Facebook, bueno, para los viejitos que todavía lo utilizan, o utilizamos, ¿no? Que, ¿no? O sea, todas las plataformas públicas que conocemos, eventualmente se han caído, ¿no? Entonces, si tú como proveedor de un producto, un servicio o una experiencia, dependes de la nube, de algún proveedor, si se cae la nube, se cae Amazon, o sea, el cliente no le va a llamar a ellos, te va a llamar a ti, ¿no? Y esto, por ejemplo, es de las ventajas que trae Dora, ¿no? En relación a la gestión de terceros, sobre todo en el tema de la nube. O sea, lo deja muy clarito. O sea, tú puedes tener la cabeza en la nube, pero los pies deben de estar bien firmes en el piso, ¿no? O sea, porque la responsabilidad no se terceriza, ¿no? El cliente no sabe de SLA ni de uptime del proveedor, o sea, solo sabe que su aplicación o su servicio no carga. Entonces, por eso es importante tener esas estrategias de, oye, cómo garantizar, no sé si sea multicloud o una nube pública y privada, o sea, dependerá del presupuesto y de la gente, pero sí es importante, pues, saber a quién le confiamos el volante, ¿no? Y tener claro qué hacer si se nos duerme ese piloto, ¿no? En el camino. Entonces, o sea, eso es parte de esas estrategias de resiliencia. Que entiendo, es decir, que es inevitable, yo creo que hoy muchos servicios tecnológicos cada vez son más en la nube y hay compañías que todavía creen que no tienen que dar ese paso, pero lo darán. Pero parte que algo que les puede dar también un poco más de tranquilidad, entiendo, es si a lo mejor ese proveedor que van a contratar al menos entiende de Dora o preguntas claras como, venga, usted tiene un plan de continuidad de negocio, usted tiene un plan de resiliencia. Y si te dicen, no, ¿eso qué es? Pues ya es un red flag de, ¿será que Claro. voy a entregarle esta responsabilidad a un proveedor que a lo mejor ni entiende eso qué es? Exacto. Y fíjate que, o sea, lo que he visto de muchos proveedores, al menos aquí en México, que lo que hacen es traerse también, entre temas regulatorios y temas también de disponibilidad, o sea, traerse aquí también su infraestructura, ¿no? O sea, en Querétaro, luego, o sea, Amazon y estas compañías han abierto sus propios centros de datos, ¿no? De tal manera que, oye, te proveo de servicios desde aquí, pero, y además, pues tengo todo, o sea, y soy multitenant, ¿no? O sea, tengo en todo el mundo, entonces, o sea, para que no te preocupes, ¿no? O sea, al menos aquí te lanzo un cable de aquí para acá. Entonces, igual Claro. también hay que ver eso, dependiendo de la región, oye, qué tan fácil es esa capacidad del proveedor en la nube para prestarte servicios, a pesar de que se estén cayendo en diferentes regiones, ¿no? No. Sí, entiendo que es tener alternativas. Pues si pasa A, pues tengo B Exactamente. y no quedarse sin opciones. Sí, porque mucha gente como que cree que la nube es mágica, ¿no? Y que hay un duende ahí que te protege, o sea, que te protege, o sea, o sea, que no necesitas meter nada de seguridad, de ciber, o que siempre vas a estar arriba, ¿no? Oye, pues es que, pues cuántas veces se te ha caído el Gmail, ¿no? O sea, es lo que te dicen, pero cuando pasa es crítico, o sea, porque pues dejas, o sea, no es nada más que tus empleados se queden sin el servicio, sino tus clientes, ¿no? Y si están atravesando algún tema donde requieren operar, pues eso genera una mala percepción hacia el usuario, ¿no? Y eso pues obviamente te reduce la credibilidad como compañía. Sí, hay muchos áreas de tecnología que creen que contratar un servicio en la nube es librarse del problema de TI. Es, no, venga, el riesgo no se está eliminando, se está transfiriendo, pero sigue Sí. ahí. No, o sea, ahí lo importante es, o sea, la responsabilidad no se terceriza. O sea, a lo mejor el riesgo dice, ay, lo transfiero, ¿no? O lo comparto, no, no, pero la responsabilidad no se terceriza. Genial. Listo. Entonces, bueno, ya moviéndonos un poquito de tema, Julián, vos has estado muy involucrado en programas educativos de ciberseguridad y riesgos. ¿Qué habilidades crees que aún no se están desarrollando en los equipos de TI y de riesgo? Bueno, yo creo que, o sea, para los que venimos de un mundo muy techy, ¿no? Y nos pasa a todos, hablamos, diría un ex jefe mío, que hablamos Puraspe, después te platico qué significa Puraspe. O sea, yo creo que, o sea, de las habilidades que nos hacen falta es primero la capacidad de explicar los riesgos como si fueran historias. O sea, si tú no puedes contarle a tu CFO
¿por qué invertir en ciberresiliencia sin usar términos como proxy inverso, multitenant, ¿no? Entonces, de entrada, ya perdiste esa batalla. Entonces, segundo, pues pensar primero en el cliente antes que en el servidor, ¿no? Porque muchos techies hablan en binario, ¿no? Pero no en ROI, ¿no? En retorno sobre inversión. El reto es hablar de tecnología en términos que entiende el negocio. Oye, ¿cómo afecta esa caída a la aplicación, a tu call center, a la percepción que tiene el cliente del banco o de la organización en la que estés? Entonces, ese sería como el segundo. Y el tercero, los soft skills, ¿no? Este tema de la comunicación, ¿no? Oye, ¿cómo gestionas el caos con una sonrisa? ¿No? Porque cuando todo falla, o sea, es importante tener la cabeza bien fría, porque inclusive es mucho más importante que conocer todos los comandos del mundo, ¿no? Entonces, digamos, esas son tres como habilidades, y no hable de temas tecnológicos, ¿no? O sea, son temas meramente de habilidades, interpersonales o con equipos. Y justamente en el podcast pasado me gustó mucho que Fidel, nuestro invitado, hablaba de que ya que no eran los soft skills o habilidades blandas, sino los power skills. O sea, que Exacto. es otra perspectiva. Claro, la comunicación en este caso juega un papel fundamental, genial. ¿Y Sí, qué tanto? perdóname que te interrumpa, ahí Claro déjame, que sí. le replanteo una pregunta al público, ¿no? O sea, y sobre todo a la gente que es muy techie, ¿no? Oye, ¿tu equipo está listo para restaurar sistemas o también para restaurar la confianza del cliente? ¿No? O sea, eso yo creo que o sea, son cosas que tienes que tener en tu mindset, ¿no? O sea, cuando hablas de, oye, ¿qué nos falta, qué habilidades nos faltan desarrollar? Ese concepto de confianza, porque claro, uno se cae una vez y uno desde tecnología le puede decir a la gente, pero ya lo arreglamos, solo nos caímos 10 minutos, no pasó nada, pero la sensación en el otro es, o sea que me puedo volver a caer y cuándo, y la próxima vez me va a caer otros 10 minutos o 20 Y en y quincena, cuando pagan, ¿no? claro, total. Bueno, pero bueno, ya, si me permites ahondar en el tema, entonces, ¿cómo, cómo capacitas a tus equipos a eso? Porque pues uno a veces cree que, pues, que el conocimiento técnico se enseña, pero muchas veces estas capacidades, habilidades blandas o power skills de comunicación, no sé si se enseñan, uno a veces cree que eso viene de fábrica o crees que si hay mecanismos para abordar a tus equipos y darles esas competencias en estos tiempos que Fíjate corren. que yo creo que todas las habilidades, tanto las soft como las hard y las power, se pueden aprender, ¿no? O sea, yo Claro. creo que depende mucho de la gente, ¿no? O sea, de que la gente le interese. Porque hay gente que está muy cómoda metida en el laboratorio, ¿no? Y detrás de la tecla, ¿no? Entonces, o sea, igual y, por ejemplo, si tú al tech y ocurre no nada más en temas de resiliencia, ¿no? Si en temas organizacionales. Si tú al que es experto tecnológico lo cambias de la parte técnica y lo metes a la parte directiva, termina tronando los equipos, ¿no? Porque, o sea, piensa en bits y en bytes, ¿no? Porque le faltan, o sea, las cosas funcionan, ahí las cosas funcionan o no funcionan, ¿no? Y con el ser humano no. O sea, el ser humano, o sea, necesitas como mucho más habilidades, de comunicación, de interacción, de que te sientan cerca, ¿no? Entonces, yo creo que, o sea, sí se pueden aprender, pero también dependerá mucho de los perfiles. Entonces, es importante que dentro de los planes de carrera, pues, la gente, los equipos, las organizaciones, pues vaya identificando esos perfiles y los vaya desarrollando, ¿no? Porque también es mucho, oye, ¿cómo yo me siento más a gusto? A lo mejor, o sea, no me gusta interactuar con la gente porque hay gente, sobre todo la que es súper técnica, que dice, no, o sea, yo me entiendo mejor con mi computadora que con con mi vecino, ¿no? O sea, a mí pónganme lo mínimo necesario. Entonces, o sea, es súper importante para la organización conocer esos perfiles de la gente que tiene y a cada uno asignarle un lugar, ¿no? Entonces, una vez hecho esto, digo que eso forma muchas veces parte del plan de desarrollo de los colaboradores, pues, o sea, ya vas viendo, oye, quién es bueno para comunicar, quién es bueno para la gestión de riesgos, porque igual puede ser bueno para comunicar, pero en medio de un incidente o de una contingencia o de que te está gritando el regulador o tu jefe, pues te paralizas, ¿no? Entonces también ese tipo de habilidades, pues no todo el mundo lo tiene, ¿no? Entonces hay gente que tiene como mucha más capacidad de discernimiento bajo una prueba de estrés como es, ¿no? Entonces, o sea, eso es
digamos que ese ya entra en un ámbito más como de talento y cultura, o ya, ya no quise recursos humanos, sino más bien como de, oye, cómo esa parte humana la podemos ir integrando y desarrollando con el resto, o sea, con nuestro equipo, ¿no? Para ponerlos a cada quien en el lugar que necesita estar, incluyendo en las crisis. Julián, y siguiendo este tema de habilidades, ¿qué tanto pesa el liderazgo en lograr que la resiliencia digital no sea solo cumplimiento, sino un habilitador de confianza organizacional? Muchísimo. O sea, no, es que es muchísimo. O sea, un líder resiliente no es el que manda a callar cuando hay una crisis. O sea, ¿qué ocurre en muchas organizaciones? Oye, hay un problema y no diga nada, ¿no? O sea, si no dices nada, no pasa nada, ¿no? Lanza el comunicado de que está fallando que el proveedor está teniendo un problema, pero pues nosotros estamos bien, ¿no? O sea, me ha tocado ver algunas organizaciones así. Entonces, aquí la intención no es, oye, más bien, la intención es que el líder, desde el principio, pues tome la batuta, ¿no? Es el que, en caso de una crisis, pregunta, oye, ¿cómo ayudamos? Digo, eso ya es reactivo, ¿no? Pero, oye, en caso de cómo nos preparamos para temas de resiliencia, oye, ¿cómo ayudamos? Entonces, ahí desde en caso de un simulacro, ¿no? El CEO participe, aunque sea leyendo así su parte como actor de telenovela, o sea, al final le mandas un mensaje a la gente, ¿no? O sea, esto importa, ¿no? Y esto importa al director. O sea, si el director te habla de riesgos, si el director o la alta dirección te habla de resiliencia y lo ves actuar en consecuencia, entonces la organización pues, termina permeando esa cultura. Si lo ven nada más como oye, un checklist, ¿no? Oye, pues, ¿sabes qué? Lo tiene que firmar el director, así pónmelo ahí junto al papel, a los papeles donde tengo que tengo que firmar, pues no va a pasar de ahí, ¿no? No va a pasar de la papelera. Entonces, la intención es que, o sea, si el líder está involucrado, la cultura cambia, ¿no? Y la cultura se respira, ¿no? Y la cultura se contagia. Y entonces, eso, pues al final del día, pues genera confianza, no nada más en el círculo cercano, sino hasta el último colaborador. Y eso, obviamente, pues fortalece esa visión, ¿no? Porque cuando ya la resiliencia es parte de tu cultura, pues ya es natural, ¿no? Ya es mucho más fácil, pero ahí sí, si el liderazgo no lo imprime, es muy difícil, ¿no? Es muy, muy, muy difícil. ¿O qué ocurre? O sea, muchas veces es, oye, necesito que cumplan, oye, hay que meter a alguien, a un experto, y el experto se topa con pared y entonces esa área termina siempre cambiando de esa posición porque, pues, ¿no? O sea, al no haber una comunicación con el liderazgo, con la alta dirección, pues terminan frustrándose estos perfiles y terminan saliéndose, ¿no? Entonces, por eso sí, sí es súper importante, ¿no? Tiene que ser también parte de sus genes. Claro, entonces se mantiene el tema de que la gestión de riesgos, la continuidad de negocio, la resiliencia operativa no son solo retos de tecnología, son retos culturales y la cultura empieza por el ejemplo del líder, de ahí para abajo. Entonces, ahora entrando un poquito ya en la forma, en la operación del tema, entiendo que entonces un entregable o algo que se materializa es un plan de resiliencia digital operativa, ¿cierto? ¿Ese Ajá. plan es adicional al plan de continuidad de negocio o lo reemplaza o no tiene los dos? Lo puedes embeber, ¿no? O Ok, sea, uno está dentro del otro porque, o sea, pues tienes diferentes escenarios, ¿no? O sea, habíamos hablado que cuando estás hablando ya de resiliencia operativa digital, ya estás tocando no nada más los temas tecnológicos, sino también los temas de la percepción y otros temas, ¿no? Si bien la parte técnica es importante, tienes otros ámbitos, ¿no? Donde tienes que mantener prepararte y estar listo para responder ante una crisis, ¿no? Y una crisis puede ser de comunicación ah, o de reputación. Entonces, ahora, cuando cae en la parte técnica, pues sí, ¿no? Entonces ahí tienes, o sea, la resiliencia es el paraguas de todas estas iniciativas particulares, pero tienen que estar bien engranadas para que operen de manera correcta, ¿no? Entonces, o sea, sí es importante mantener tus temas de planes de continuidad, porque al final del día, oye, las cosas se caen, ¿no?
y hemos visto que se caen más por errores operativos o por un cambio mal aplicado o por, ¿no? Un mal desarrollo o fallas tecnológicas en tanto hardware como software, o sea, eso va a ocurrir. Se te va a caer el enlace, se te va a caer el proveedor, o sea, y no necesariamente por un ataque, te digo, es mucho más común y hay más incidentes operativos que gracias a Dios, que de ciberseguridad. Entonces, al final del día, pues sí, o sea, eso sigue siendo parte de tu plan, pero ya forma parte de un plan mucho más completo, que es el de resiliencia operativa, ¿no? Digital. Ya, Julián, y ya entonces para efectos prácticos, ¿qué, qué debería tener un buen plan de resiliencia digital operativa para que sea realmente útil y no se quede, como hablábamos, en un documento decorativo? Mira, no voy a hablar de las partes, sino bueno, voy a empezar, digamos, de lo general a lo particular. O sea, de entrada debe ser o sea, debe ser ágil, comprensible y accesible por todos, ¿no? O sea, digamos, ágil, comprensible, accesible y además aburrido de lo completo que debe de ser. ¿No? O sea, que debe de funcionar incluso si todo lo demás falla, ¿no? O sea, tratar de tener identificado todos los posibles escenarios donde tengas mayor impacto, bueno, no nada más mayor impacto, sino que le puedan impactar más a tu cliente, ¿no? Digo, que contemple desde ciberataques hasta pandemias y tuitazos virales, ¿no? Que además tenga claro cómo mantener el servicio al cliente, inclusive en medio de la tormenta, ¿no? Entonces, además, obviamente, eso tiene que estar alineado con la operación, tanto con la operación como con la regulación, ¿no? Entonces, o sea, o sea, ya se empieza, o sea, en palabras se oye divertido, pero ya en la realidad o sea, no es un tema de un año, ¿eh? O sea, es un tema que tiene que ir de manera progresiva porque la intención de este plan es que pues no solo proteja a la organización, sino también que proteja al cliente y además pues garantice ante el regulador o sea, que estás haciendo las cosas bien. Oye, ¿qué debe de contemplar de entrada? Digo, ¿qué es lo que más le puede doler al cliente? ¿No? O sea, ¿qué le duele? Sí qué le duele a la organización, pero ¿qué le puede doler al cliente? ¿No? Y que pueda disminuir o restar una buena experiencia para ellos. Ya no es nada más, sabes que pues si no puede hacer la transferencia aquí, pues que vaya a una sucursal, ¿no? Oye, pues es que, pues sí, pero es que no sé, voy a decir en Colombia o en América Latina, es que la siguiente sucursal está a 3 kilómetros y está lloviendo y se lo lleva el puente, ¿no? Entonces, o sea, que tiene que analizar precisamente todos esos casos de uso donde se le puede dar una muy mala experiencia a la cliente y que eso ocasione que baje la reputación, que el cliente se vaya o que escoja una diferente opción. Que sí tenga contemplado esos planes de crisis donde estén todos involucrados, ¿no? O sea, qué es lo que tiene que decir cada uno de los actores, hacia adentro y hacia afuera, y obviamente, pues el detalle de, pues para cada actividad, qué es lo que tiene que hacer cada equipo. Y no nada más el tecnológico, porque a veces no necesariamente todo lo resuelves con tecnología. O sea, a veces con una llamada al cliente, ¿no? Para decir, oye, pues, ¿cómo te ayudamos? ¿No? O estas son las opciones que te doy para resolverte la situación en la que te encuentras, pues también te ayuda de alguna manera a dar una buena experiencia hacia el cliente, ¿no? Entonces, o sea, sí, yo creo que estamos ahorita en esa etapa en donde las organizaciones estamos empezando a experimentar, oye, ¿cuáles son los elementos, cuáles son los ingredientes que tenemos que tomar para que este platillo sea sabroso para todos? Entonces, oye, a ver, de esto necesito de acá, de acá, de acá, de acá. Y seguramente no hay una receta única, ¿no? Porque cada organización, en función de los valores, de la cultura, del servicio que está prestando, pues tendrá que tomar sus propios ingredientes y decir, oye, aquí sí me interesa la parte de la comunicación, porque al ser una empresa de transformación digital y que estamos en redes y tenemos mucha exposición, pues sí necesitamos acá que nuestro plan pues contemple toda la parte de redes sociales y la comunicación y en el caso de una situación, pues cómo nos vamos a comunicar con ellos. Pero si soy una organización que, no sé, gubernamental, voy a decir, o sea, que realmente no te interesa que estés en redes sociales porque, o sea, tu producto, tu servicio es muy estándar y a fuerza lo tienes que dar, seguramente será otra estrategia. Oye, pues es que me interesa que la operación se mantenga, ¿no? Y garantizar un nivel de servicio al usuario de tal nivel, ¿no? Entonces, dependerá mucho, ¿no? Pero, digo, sí tiene que ser ágil, comprensible y accesible para todos. Y súper completo. Ágil, comprensible, accesible.
Julia, me queda la duda, ¿quién hace ese documento? ¿Quién hace ese plan? Pues fíjate que yo no creo que sea un solo documento, ¿no? O sea, sí, es como, debe ser como un manual organizacional, ¿no? Y cada área, o sea, tiene que haber un gran, que lo visualice completo, ¿no? O sea, y de entrada, pues, ahí es donde entra el liderazgo, ¿no? De la organización. O sea, debe de existir un área que como que coordine, o sea, para que tenga ahora sí que la imagen completa y pueda decir, oye, a ver, esto lo estamos cubriendo con esto con esto, y asignar esa responsabilidad a cada una de las áreas y, y eventualmente, o sea, después sumarlas, ¿no? Oye, a ver, ya están los pedacitos y luego probarlas, ¿no? A lo mejor primero probarla por pedacitos y después, oye, pues vamos a hacer una completa, ¿no? Donde tengas un escenario, no nada más de, por ejemplo, de un ransomware, sino, oye, tienes un ransomware, pero además tienes o sea, ya empiezan los tuitazos y además empieza el regulador a preguntar. Entonces, ahí entra equipos diferentes, a lo mejor de un lado el equipo de regulación, el otro tecnológico, el otro de comunicaciones, el otro ¿no? Entonces, así tiene que ser, es más, cada área tendría que serse responsable de su propia documentación, porque si pones a alguien a hacerlo, pues va a terminar, te digo, junto al instructivo del horno a microondas. No, te lo pregunto porque pasaba mucho que normalmente los auditores me cuentan que cuando hacen una auditoría o hacen un proceso y van a revisar manuales, se encuentran el mismo manual de una compañía grande bajado a otras compañías y es literal un Copy-paste. copy-paste cambiándole palabras, pero ahora, y eso era un poquito más complejo al menos de levantarse ese manual inicial, pero ahora en ChatGPT pues le podrán decir, páseme un documento o páseme el plan de resiliencia digital operativa y lo van a tener en 2 segundos y seguramente lo van a construir muy fácilmente, pero pues se va a quedar en un cajón, pues porque nadie ni siquiera hizo parte de la construcción y de entender la realidad de tu negocio. Entonces entiendo que me gustó mucho cuando decías que pues la operación tendrá que hacer parte de esas definiciones y de esa construcción para que se hagan cargo y entiendan por qué lo están haciendo, si te entendí. Y fíjate que es muy interesante porque, o sea, Dora no es que tengas un documento, o sea, ¿cuál fue la mala práctica que hubo con muchos sistemas de gestión, ¿no? Terminaron volviéndose machotes, ¿no? Oye, y tomamos como base la 9000, ¿no? La ISO 9000, oye, sabes que tienes tu manual de calidad, ¿no? Y tienes tu objetivo, tu contexto, ¿no? Tu alcance, la responsabilidad de la dirección, bla, bla, ¿no? Y de ahí, todo, en este círculo de Deming, ¿no? Del plan Ducheca, pues todos los temas de gestión operan igual, ¿no? Entonces terminó volviéndose un copy-paste, ¿no? Para todos. Entonces, terminabas sacando tu manual de calidad o tu manual del sistema de seguridad de la información o tu manual ¿cómo se llama? Gestión de entrega de servicios de TI o el que quieras llamarle, ¿no? Y todos tenían el mismo formato. A ver, aquí, a ver, ¿dónde está el compromiso con la dirección? Ah, mira, aquí dice, ¿no? Y mira, está firmado por el director, ¿no? Entonces, digo, termina volviéndose un documento que, o sea, digo, ya lo pones en tu SharePoint o en tu sitio web y, mira, ahí está, ¿no? Y mira, ahí dice que lo firmó el director, ¿no? Pero acá no, o sea, acá no es así, o sea, que es, oye, a ver, por ejemplo, voy al ejemplo de los terceros. O sea, tienes que llevar la gestión de riesgos en tus terceros. Oye, tienes identificado a tus proveedores críticos, Dora los define como ICT. Oye, tienes a tus proveedores críticos, oye, eh, ¿qué les tienes revisados? O sea, ¿cómo lo revisas periódicamente? ¿Haces cómo verificas esto? Oye, ¿forman parte de tu plan de continuidad o de tu plan sí, de tu plan de continuidad de negocio, etcétera, ¿no? Entonces, como que, o sea, ya no es nada más que tengas un documento, sino, oye, ¿cómo estás gestionando esto? ¿Cómo estás gestionando? O sea, a ver, ya te habla de diferentes tipos de ejercicios, ¿no? De simulacros, no nada más el de continuidad. Oye, si tienes este escenario, ¿cómo haces tus pruebas de recuperación de respaldos inmutables, ¿no? Porque pues no es lo mismo que o sea, un respaldo normal al que le puede caer un ransomware con un inmutable, ¿no? Oye, ¿cómo haces cada cuánto haces esas pruebas? A ver, ¿no? Y qué mejoras hay. Entonces, o sea, como que es mucho más intrusivo, ¿no? Y por eso es importante que las áreas
la comprendan y se hagan responsables de esas actividades de punta a punta. Genial. Julián, y ya para terminar, si tuvieras que priorizar 3 acciones que cualquier empresa en LATAM debería tomar hoy para fortalecer su resiliencia, ¿cuáles serían? Mira, de hecho, casi sería un resumen de la plática, ¿no? Porque lo hemos venido de alguna manera platicando a lo largo de la sesión y digo, aquí las vamos a concentrar, ¿no? O Ujú, sea, son tres, pero que valgan oro, ¿no? Y no es solo, o sea, no es comprar firewalls ni contratar al consultor que hizo el plan bonito en PDF, ¿no? Con un logo nuevo y con así imagen de stock, ¿no? O sea, así, para mí los tres importantes sería, primero, involucrar a la dirección. O sea, de verdad, ¿no? Pero así, nada de, oye, si suena bien, pues háganlo ustedes, ¿no? No, no, no. La alta dirección debe estar convencida de que la resiliencia no es solo para cumplir con el regulador, sino que es importante para proteger la confianza del cliente, del mercado y del negocio mismo, ¿no? O sea, si el CEO no se emociona un poquito al hablar de RTO o no pregunta, ¿y qué hacemos si nos cae un ransomware? O sea, algo está fallando, ¿eh? O sea, entonces, sí es importantísimo, así el primer paso que el liderazgo se lo crea y que lo participe y que lo viva y que lo sufra, ¿no? Entonces, ese sería el primero, que lo hemos platicado. Segundo, identificar qué es lo que más le duele al cliente y a la organización también, ¿no? O sea, no todo lo crítico está en el mainframe, ¿no? O en la base de datos. A veces lo más sensible es esa función en tu aplicación, en tu servicio, que no carga en día de quincena, ¿no? Entonces hay que sentarse con todas las áreas, sí, café en mano y con mucha paciencia y hacerse esa pregunta incómoda de, oye, ¿qué pasaría si esto falla un viernes de quincena o de día de pago a las 5 de la tarde? ¿No? Esa pregunta bien respondida vale más que 100 dashboards, ¿eh? Porque la resiliencia es eso, oye, saber que te puede doler y preparar, aquí en México le decimos el curita antes del raspón, ¿no? Que es la bandita esta, ¿no? Luego, ese sería el segundo. Y el tercero, pues sí, construir un plan integral, ¿no? O sea, que esté vivo, o sea, porque además esos planes, o sea, no pueden ser planes que construyes y se quedan, o sea, se quedan estáticos, ¿no? O sea, son planes vivos porque el negocio cambia todos los días, ¿no? Inclusive, oye, todos los días la organización está haciendo algo nuevo, ¿no? Entonces tiene que ser un plan integral, vivo, que además esté probando y que además seguramente pueda tener errores, ¿no? Porque, o sea, pues nada es perfecto, ¿no? O sea, nada de un plan bonito así en PowerPoint, no, 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 o sea, un plan vivo que esté evolucionando y que además involucre a toda la organización, no nada más al área técnica, no nada más ¿no? O sea, a toda la organización, no nada más a sistemas, ¿no? En donde cada área sepa, pues, qué papel tiene, que se hagan simulaciones de verdad, que haya, o sea, que se cometan fallas, ¿no? Porque ahí es donde aprendes, que haya nervios, o sea, que se viva, ¿no? Que se viva. Y que si alguien durante uno de esos simulacros grita, oye, esto no estaba en el manual, oye, pues qué bueno, ¿no? O sea, felicidades, ¿no? Porque o sea, lo estás perfeccionando, o sea, significa que estás haciendo bien las cosas, que la gente se está involucrando, porque realmente ahí es donde se encuentra el valor verdadero, ¿no? Cuando estás fallando en la práctica para no fallar en vivo, ¿no? Para eso son los simulacros. Y bueno, pues al final, resiliencia no es nada más resistir por resistir, ¿no? O sea, es resistir, es adaptarse, es seguir generando confianza en medio del caos. Y bueno, pues, al final del día, si alguien te dice, oye, oye, tenemos la garantía de que que podemos resistir a cualquier vendaval, error, ¿no? O sea, no podemos vivir con esa certeza, ¿no? Entonces, esos, digamos, serían como los tres puntos que yo indicaría. O sea, que para mí serían como importantes este, sobre la pregunta que me hiciste, ¿no? O sea, ¿cuáles son estas tres acciones que pudiéramos tomar? genial. Entonces, involucrar a la dirección, entender qué le duele al cliente y construir un plan integral. Serían Donde los se tres. participen todos, ujú, y que lo prueben, que falle. Igual de toda esta conversación, creo que lo que más me queda de todo, me encantaron dos frases que resumen la charla y era, me encantó la primera de ofrecer valor en medio de la tormenta, pues la simplifiqué, que me Ujú. gusta y que lo mencionabas en el segundo, cómo cambiamos la perspectiva de esto no es para el regulador, esto no es para el auditor, esto es para entregarle
valor al cliente. Y creo que si uno se, desde esa posición, también es más fácil montar a la alta dirección. Pues seguramente los gerentes están pensando, deberían estar pensando en entregarle valor al cliente. Si el equipo de riesgo le habla desde esa perspectiva y no es que esto es lo que dice la norma, es que esto es lo que nos tenemos que poner, creo que también van a ser mucho más relevantes en esas conversaciones. Y ya para cerrar, lo acabas de mencionar, que resiliencia no es resistir, es adaptarse. Eh, y los tiempos cambiaron. Entonces, Julián, demasiado valiosa la conversación. Qué honor haber tenido la oportunidad de tener esta conversación contigo. Espero que los oyentes también se queden con sus frases favoritas. Algo para cerrar, ¿qué te gustaría decirle a la gente en la TAM que está empezando o que ni siquiera sabía que existía este tema de resiliencia digital operativa? Mira, yo creo que a raíz de la pandemia de que nos tocó vivir a todos, o sea, la palabra resiliencia empezó a sonar, ¿no? Por todos lados. Y mucho era a título personal, oye, que hay que ser resilientes y esto va a pasar, ¿no? Hay que estar preparados, ¿no? Hay que levantarse, ¿no? O sea, porque nada, o sea, la resiliencia no nada más es no caerte, sino, oye, o sea, levantarte lo más rápido posible, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, o sea, meter esta parte de la resiliencia, sí en las organizaciones, pero también dentro de la vida personal, ¿no? O sea, específicamente ahorita en este año estamos viendo retos súper complicados, o sea, para donde voltees en el mundo hay algo, ¿no? Y eso obviamente que va a hacer, va a poner en reto nuestra resiliencia como personas, como familias y como organización. Entonces, espero que lo que estuvimos platicando, de alguna manera, pues también lo puedan aplicar en el ámbito de la personal, porque cuando hablamos, oye, ¿qué le duele al cliente? Es, oye, ¿qué me duele a mí? También, ¿no? O sea, a mí como persona, a mí como familia, a mí como institución, ¿qué me puede doler a mí? O sea, y ante estos escenarios, ¿cómo nos podemos preparar? Y muchas veces esa preparación no es nada más tecnológica, sino también es interna, ¿no? O sea, oye, ¿cómo supero estos retos a los que me estoy enfrentando? De tal manera que pueda mantener yo mi centro y tener la capacidad de discernimiento para tomar una buena decisión aún en crisis. Genial. Julián, qué privilegio. Muchas gracias por tu tiempo y pues nada, espero que todos hayan disfrutado como yo esta conversación. Espero volver a conversar contigo en otro episodio, en un evento o en un webinar. Muy, Claro, con muy, gusto. muy, muy genial. Julián, muchas gracias. Feliz día y gracias a todos por escucharnos el día de O- hoy. Oye, Alejandro, pues, antes de irme, sí me gustaría, bueno, agradecerte la invitación de nueva cuenta a ti y a tu equipo, o sea, les deseo mucho éxito en todas estas iniciativas que están tomando. Y también, bueno, me gustaría, despedirme o darle un reconocimiento a gente que considero importante en esta parte de mi resiliencia personal, ¿no? O sea, Por primero, favor. sí, o sea, me gustaría darle las gracias a Sam, a Luisju, a Lau, a Ana, a mis padres, a mis hermanos y a todos mis compañeros de trabajo, donde actualmente estoy y donde he estado, porque ellos me han ayudado a hacer, o sea, a hacer mucho mejor, ¿no? A enfocar, o sea, muchos de estos aprendizajes que te comenté, el tema de los clientes, el tema de la importancia de la resiliencia, pues de alguna manera, o sea, lo he aprendido también con ellos, ¿no? En este camino. Entonces, pues muchas gracias a todos ellos que han sido como mi motor, ¿no? Y me han ayudado a ser resiliente en estas etapas de mi vida. Genial. Nunca me había tocado que un líder y un speaker le diera las gracias a su equipo. Genial. Eso también habla mucho de tu idea de liderazgo. Qué bien. Gracias. Bueno, No, pues, Alejandro, pues un gustazo bueno, pues estamos en contacto y ahora sí que las veces que necesites y en lo que los pueda yo apoyar. ¿qué es esa dicha? Bueno, no sabes a lo que te acaban de comprometer. Te estaremos tocando la puerta otra vez. Bueno, ahora sí, un abrazo, que estés bien, Igualmente, chao. hasta luego, estamos en contacto, bye. Bueno, genial la conversada con Julián. Si quieren escuchar más invitados como Julián, si quieren escuchar más historias o más actualizaciones en regulación, porfa déjenos saber en los comentarios si tienen algún personaje que quisieran que entrevistáramos en el podcast. Muy importante que le den suscribir, sea en YouTube o en la plataforma de podcast en el que nos estén escuchando, que le den campanita para que se enteren. Igual publicamos episodios cada 2 semanas, todos los miércoles.
Su feedback es muy importante. También cuéntenos qué otros temas les gustaría que tocáramos en el podcast. Suscríbanse y nos vemos en el próximo episodio. Chao.